Conmigo la senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión Nacional de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia? Hola, ¿qué tal, querido Eduardo? Bien, la verdad es que efectivamente, como lo has dicho a lo largo del programa, este tema del virus que se está propagando es impresionante. Yo en mi casa, en la oficina, conozco ahora a mucha gente que está contagiada y bueno, pues efectivamente a cerrar este año cuidándonos lo más posible. No salgan si no es necesario, no vayan a lugares que no sean requeridos. ¿La gente que conoces que tiene COVID lo ha ido a reportar a un hospital o nomás están en su casa ya y muere? Honestamente es que no lo sé, pero supongo, cuando menos 2 personas sí, porque por un asunto de, digamos, de trabajo, o sea, necesitan reportarlo para demostrar pues que no pueden ir a trabajar. Bien, a ver cuándo nos dan los datos reales. A ver, la cuesta de enero. Bueno, Eduardo, pues la verdad es que estamos atravesando uno de los temas más complicados en términos económicos. Es cierto, y lo has dicho muy bien tú, no solamente es un asunto nacional, es un tema internacional, no afecta solamente esta pandemia a nuestro país, sino afecta a toda pues digamos, a todo el planeta, y dependiendo en qué tan fuerte sea o no la economía de cada país, es que lo están resintiendo más o menos. Pero es un hecho que nosotros en México tenemos hoy 2 problemas fundamentales. Primero, la inflación, ¿no? Lo hemos abordado en varias semanas ya, y la inflación tiene que ver con más o menos, pues, arriba de 7 puntos, que si hacemos cuentas, tienen más de 21 años exactamente, desde 1999, 21 años que no habíamos tenido este nivel inflacionario que hoy estamos viviendo. Y la inflación de alimentos arriba del 10%. Ahora se suma un segundo tema, y es el gasolinazo, que es este aumento al IEPS, perdón, que supera también los 7 puntos porcentuales y que va a significar un tema pues muy complicado, Eduardo, para las familias mexicanas, porque no solamente afecta a quienes tienen automóvil, que ese ha sido como una discusión en las redes sociales, no, afecta a todos en general. Es evidente pues que nosotros en México necesitamos reentender cuáles son las prioridades como país. La primera es, si este gobierno tenía la mayoría, tienen la mitad o más de la mitad de los diputados, más de la mitad de los senadores, y si este gobierno, teniendo la mayoría, podía cumplir con una de las promesas del presidente López Obrador, que era evidentemente que bajara la gasolina, ¿no? Esa era una promesa de campaña. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿sí podría un presidente bajar la gasolina? Obviamente hay cuestiones exógenas o cuestiones fuera que no son necesariamente un asunto del gobierno nacional, ni de este país ni de cualquier otro. Por ejemplo, el precio del petróleo. No, no lo puede controlar México, no lo puede controlar el gobierno, no lo puede controlar López Obrador. Y el precio de las gasolinas que importamos, que están carísimas. Claro, efectivamente, el precio de las gasolinas. Pero ¿qué sí puede controlar el gobierno federal? ¿Qué sí podía controlar López Obrador, Morena y sus legisladores? Los impuestos. Eso en donde él sí tiene control, en donde él sí tenía un margen, pues había 2 opciones. Bueno, había 3 incluso. Dejar como estaban los impuestos, subir los impuestos o bajar los impuestos, ¿no? Así de elemental. ¿Cuál fue la decisión del presidente de la República? Es subir los impuestos, subir el IEPS, y por eso es que hoy estamos hablando en las redes sociales, estamos hablando en distintos medios de comunicación, de este futuro gasolinazo. Hoy me decía en la contramañanera uno de los periodistas, es que ya se está sintiendo el alza del precio. Y yo le decía, pues, ojo, porque lo que se está sintiendo ahorita no va a ser comparable al 1 de enero de 2022, cuando el aumento del IEPS, que te reitero es más del 7%, se va a sentir en cada uno de, digamos, de los ciudadanos cuando vaya a cargar la gasolina, o días después cuando la cadena de transportación haga que los precios sean más altos. Por eso es que vale la pena, por supuesto, hacer una reflexión de, primero, ¿por qué no quiso el gobierno? ¿Por qué el gobierno, teniendo la mayoría para bajar los impuestos, no solamente los dejó igual o los redujo, sino que ahora los aumentó? Pues por algo muy elemental. Eduardo decidió que sus prioridades son, digamos, el eje de esta administración, y seguramente van a estar como prueba y error, ¿no? Prueba y error, viendo qué tanto la ciudadanía aguanta este tipo de decisiones. A ver, Kenia, pero todos los gobiernos son lo mismo. Yo quiero recordarte a ti que ahí por
noviembre de 2015, el PAN y el Partido Verde aumentaron el IVA del 15 al 16%. Y todo mundo dijo, no lo aumenten. ¿No? ¿Y por qué lo aumentaron? Porque el gobierno de Calderón, con eso se iba a hacer de 484 mil millones de pesos más en el presupuesto. 2015 ya Calderón no estaba. Espérate, ¿qué año estoy viendo? ¿Cuándo fue el aumento del IVA? Fue con Calderón, ¿no? Debió haber sido, ¿qué? 2010. 2011, ajá, 2010 para el ejercicio. Fue en 2010, subió a 2011 con Calderón. Déjame decirte una cosa. Y perdió Calderón. O sea, perdió el PAN. O sea, evidentemente, justo a eso me refiero. O sea, ¿cómo es que el presidente tomó su decisión? Por eso te decía, va a haber prueba y error. La prueba es, subes un impuesto de esta manera brutal y puede ser que se den cuenta que cometieron un error. ¿Cómo se dio cuenta el PAN o cómo se dio cuenta la administración? Pues evidentemente perdiendo el Ejecutivo Federal. No, es que mira, es que tampoco se puede ir uno contra los impuestos, porque entonces para ser popular siempre hay que bajar impuestos hasta que lleguemos a cero. No, yo entiendo que un gobierno tiene que aumentar. Yo entiendo que ahora estás en la oposición y tienes que criticar lo que como partido en el poder defendiste. Lo entiendo perfectamente, así es la política. Pero es que nuestro país, con todo y el IEPS y con todo y todo, no recauda lo que se necesita, y tú lo sabes, Kenia. México, los impuestos como porcentaje del PIB están sobre el 16%. Los países que tienen sistemas de salud como Noruega, Suecia y estos, están sobre el 36-40%. ¿Cómo puedes recabar más impuestos? Para empezar, la mayoría de la gente pobre no paga impuestos y no tiene con qué pagarlos. Entonces, el gobierno, sea el que sea, y a mí no me gusta pagar, te lo quiero decir, tiene que hacerse de donde pueda. Así como el gobierno de Calderón dijo, le subimos un puntito al IVA porque nos va a dejar mucha lana, el gobierno del señor López Obrador usa el IEPS, que además no fue un invento de López Obrador, fue un invento de Peña Nieto, si no me falla la memoria. Entonces, yo entiendo tu punto de vista y hay que darle al gobernante en turno cuando uno es una oposición, pero hay que ser justos. ¿De qué otra manera se va a llegar el gobierno de recursos? Sí, a ver, yo me parece que, digamos, comparar un gobierno que no tenía mayorías, como es el de Peña, el de Calderón, el de Fox, con uno que sí tiene mayorías, como es el del presidente López Obrador, no son comparables, ¿no? Porque claramente hoy el presidente López Obrador tiene la fuerza de los votos, esos 30 millones de votos que le permitieron tener el manejo, el control de ambas cámaras. Oye, entonces Calderón tuvo que maicear a los legisladores para que aumentaran el IVA. Déjame decirte una cosa, lo que Calderón no tuvo fue mayorías. Eso no lo tuvo. Es más, no lo tuvo Peña. Es que no necesitas una mayoría constitucional para aumentar impuestos. Mitad más uno. No, me refiero a mitad más uno. El presidente López Obrador hoy tiene la mitad más uno de los votos y con ese poder que le dio el pueblo de México, podía, ya no digas tú bajar los impuestos, dejar los impuestos como estaban, pero a la hora de subir el IEPS, lo que demuestra es que no quiso hacer efectiva su promesa de campaña porque tiene una prioridad mayor. Pero ¿por qué no subió Calderón el IVA? También te daría lo mismo. ¿Por qué vino a fastidiar a todos los consumidores del país? Mira, a ver, evidentemente a Calderón se lo cobraron, al PAN se lo cobraron. Sí me explico, eso es claro, eso es, digamos, ahí está la historia y ahí están los hechos. No tenía Calderón la mayoría para definirlo, sí lo tiene hoy el presidente López Obrador, y más allá... Sí lo tuvo, Calderón con el verde, lo aprobaron. Más allá de una lógica, digamos, en términos de partidos, es que la promesa del presidente López Obrador, que era bajar las gasolinas, bajar el precio de las gasolinas... Pues sí, Calderón fue el presidente del empleo y de las manos limpias, digo... Mira, yo entiendo, mira, en serio, te entiendo, no es contra ti, pero los políticos son así. Cuando están en el poder siempre tienen una buena razón para aumentar impuestos. Cuando están fuera del poder siempre tienen una buena razón para criticar que los aumente el opositor, ¿sí o no? Y al presidente Calderón y al PAN, el electorado se lo cobró. Lo que yo justo... No, a Calderón no le cobró los impuestos, le cobró una guerra estúpida que arrancó sin pensarlo el cuate este. Hoy el presidente López Obrador
tenía la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados. Tenía la oportunidad de bajar los impuestos y no solamente... Pero ¿para qué nos va a bajar? No alcanza el dinero. Nos aumentó y vamos a tener un... Oye, tú ya estás como Donald Trump, hay que bajar los impuestos aunque el país se lo lleve el tren. Un gasolinazo que va a ser, yo diría, para la historia. Esto no es gasolinazo, como tampoco fue gasolinazo el de Peña. Es la realidad económica. En la cuesta de enero, mi querido Eduardo, y te deseo el mejor de los años y sabes que te quiero con el corazón y te agradezco este año maravilloso, esta oportunidad de platicar contigo y por supuesto decirle a tu auditorio muchísimas gracias por escucharnos. Yo les quiero decir una cosa, llevo 22 años haciendo política y en el PAN y hoy soy senadora, pero la mayoría de la gente que tengo oportunidad de saludar en la calle, la referencia automática es tu programa, mi querido Eduardo. Te quiero y te agradezco mucho por este año. A ti y a Francine. Feliz año, Kenia López Rabadán. Nos vemos la semana que entra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.